Hola, buenos días, ¿cómo estás? Para los que nos ven por primera vez, estamos leyendo la Biblia en orden y además hoy es nuestro noveno día de ayuno y oración. ¿Por qué estamos orando y ayunando? Por una ley que fue aprobada en Colombia que permite matar bebés hasta el sexto mes de embarazo. Y también cuando iniciamos este ayuno, al siguiente día o así muy cerquita, fue cuando estalló la guerra en Ucrania. Entonces, lógicamente, también estamos orando por ellos y bueno, por muchas cosas más. Acompáñanos a alimentarnos de la palabra de Dios. Vamos a iniciar este ayuno con una oración. Va a ser una oración cortita porque el pasaje de hoy es un poco extenso. Vamos a hablar básicamente de dos cosas, sobre el matrimonio y sobre la ley y la gracia. Dos temas que son un poquito extensos. Señor Dios, gracias Padre Santo por este día. Gracias Señor por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Venimos ante ti, Señor Dios, a pedir tu bendición y tu protección para este ayuno, Señor, y a suplicarte que nos ayudes a culminar con éxito estos 21 días de ayuno, de los cuales hoy es el noveno día. Gracias, Señor. Ponemos en tus santas y benditas manos las intenciones de este ayuno, Señor. Te rogamos que sea abolida en Colombia esa ley que permite matar bebés hasta el sexto mes del embarazo. También te pedimos, Señor, por todas las niñas, mujeres que han sido violentadas, que han pasado por situaciones tan terribles, Señor, piedad y misericordia para ellas. Ayúdalas, Señor, revélate a ellas, muéstrales, Señor, muéstrales a Cristo Jesús mediante el Espíritu Santo de Dios. Piedad y misericordia para esos bebés, esos niños y todas estas tantas personas envueltas alrededor de una situación como una violación, un embarazo no deseado y todas estas situaciones tan terribles, tan dolorosas. Padre Santo, derrama, Señor, tu gracia y tu poder sobre todos ellos, oh Santo Dios, y perdona nuestro pecado, perdona el pecado y la iniquidad de nuestra tierra, Señor. Ayúdanos. No nos entregues en manos del enemigo, Señor. Padre Santo, te rogamos que sean abolidas todas esas leyes de la agenda satánica mundial. También rogamos, Señor, por Ucrania, por todos los moradores de Ucrania, piedad y misericordia para ellos, que se conviertan a ti, que les sea revelado a Jesucristo, que a donde lleguen, Señor, sean llenados con tu palabra, la palabra de Dios, no las religiones del mundo, ni las falsas doctrinas del mundo, Señor, sino el evangelio de salvación que está escrito en tu palabra. Pon en los ucranianos y en todos los moradores de Ucrania hambre y sed de ti, que tomen sus Biblias y las lean y les sea revelado a Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, líbranos de una guerra a nivel mundial. Líbranos, Señor, a todos los moradores de la tierra de un arma nuclear. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Todo lo oramos al Padre Santo en acuerdo en la tierra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el nombre sobre todo nombre, mi Señor y Salvador. Gloria a Dios. Ahora sí leamos el pasaje del día de hoy que se llama Analogía tomada del matrimonio. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. Gloria a Dios que llegamos al capítulo 7 de la carta a los romanos. Gloria a Dios. Leamos el primer versículo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Oye, te invito que a medida que vas escuchando este video, tomes tu Biblia, abras tu Biblia en Romanos capítulo 6 y leas con tus propios ojos lo que está escrito
en la palabra de Dios. Cuando yo menciono otros versículos diferentes a Romanos, no los busques porque te vas a perder. Anótalos y al finalizar este video vas y los buscas con calma, los lees, los estudias, mejor dicho, deleítate en la palabra del Señor. Entonces, hemos estado leyendo cómo el apóstol Pablo nos explica que ya no estamos bajo la ley, sino ¿bajo qué? Bajo la gracia y misericordia de Dios. El tiempo de la gracia, como lo explicamos la semana pasada, va desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Si no sabes qué es el arrebatamiento de la iglesia, te dejo el link en la cajita de descripción de un video en el que hablamos parte de eso. Parte porque ya casi en los próximos libros de que estamos leyendo del Nuevo Testamento vamos a profundizar más sobre el arrebatamiento de la iglesia. Entonces Pablo les está hablando a los que conocían la ley de Dios, ley que está escrita en lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, y les preguntaba que si era que ellos ignoraban que la ley se enseñorea del hombre. Y da un ejemplo, versículos 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. En la ley de Dios, la esposa está sujeta al esposo. Ojo que este esposo al cual ella está sujeta también debe cumplir unos requisitos. Y ya que estamos hablando de este tema, vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar esto muy brevemente. Primero que todo, miremos qué le dice Dios a la esposa. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 23 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La esposa debe estar sujeta a su esposo, obediente a su esposo en todo. Pero, el esposo también debe estar sujeto a Cristo igualmente. Primera de Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces tenemos la esposa que debe estar sujeta a su esposo, el esposo que debe estar sujeto a Cristo y Cristo que está sujeto a Dios Padre. Además, Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo sujeto a Cristo debe amar tanto a su esposa que debe estar dispuesto a dar su propia vida por ella, por su esposa, de la misma manera en que Cristo se entregó por la iglesia. La iglesia somos todos aquellos que creemos en Jesús. Además, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor
a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los esposos, sujetos a Cristo, deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y además tratarlas dándoles honor, respeto, tratarlas como a vaso más frágil, es decir, con toda la delicadeza del mundo, como si con nada se fueran a partir, como a un vaso más frágil. Entonces, vemos que es a este tipo de esposo que la esposa debe estar sujeta y obediente. Pero si el esposo le pega, la maltrata y bueno, todo eso, pues ella obviamente no debe estar ahí ni dejarse maltratar y estas cosas. Como dicen en mi país, Colombia, ser mansos, pero no mensos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 10, versículo 16 dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesucristo dijo: Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O como dicen en mi país, mansos pero no mensos. Entonces, una mujer casada debe obedecer a su esposo y el esposo debe ser como hemos leído. Una mujer que sufre maltrato tiene que alejarse de ahí. ¿Orar por su esposo? Claro que sí, pero es que para orar por el esposo no necesita estar ahí, permitir que la maltraten y todas esas cosas terribles que vemos alrededor del mundo. Ella puede alejarse, poner su vida a salvo y orar, sí, llorar hasta el último día de su vida por ese esposo, que Dios tenga piedad y misericordia de él, que se convierte, que se arrepienta y todo eso. Ay Dios, ayúdanos Señor a ser mansos pero no mensos, danos sabiduría, inteligencia, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Bueno, entonces Pablo nos da este ejemplo del matrimonio, que una mujer tiene que serle fiel a su esposo y que obviamente el esposo también tiene que ser fiel a su esposa y que no se puede casar con otro porque o si no será llamada adúltera. Así estén divorciados. Si una pareja de esposos se divorcia, ellos no pueden volver a casarse con otras personas porque serán llamados adúlteros. Jesús dijo, Marcos capítulo 10, versículos 10 al 12 dice: En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Si una pareja de esposos se separan, se divorcian por cualquier motivo, ellos no se pueden volver a casar con otras personas a menos que sus respectivos ex esposos mueran, porque de lo contrario serán llamados adúlteros. Así que si de pronto tú ya metiste la patita por desconocimiento y te casaste y te separaste y te volviste a casar, pídele perdón a Dios porque cometiste adulterio sin saberlo. Pídele perdón a Dios de todo corazón, que Él te perdona en Cristo Jesús, y entrégale tu corazón por completo al Señor. Y no solo tu corazón, sino tu alma, tu mente, tu corazón, tu vida, todo. Y síguelo hasta el último día de tu vida. Ahora sí, cierro paréntesis y sigamos con nuestro pasaje del día de hoy. Versículo 4 de Romanos capítulo 7.
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos da este ejemplo del matrimonio y la ley del esposo para que entendamos que en las cosas de Dios es igual. Antes del nacimiento del Señor Jesucristo estaba la ley y no había nada más que la ley de Dios, y había que cumplir con todos los mandamientos, aunque no podemos cumplirlo, pero era lo que había que hacer. Al nacer el Señor Jesús en este mundo, se abrió la puerta de la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios hizo justicia en su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, al morir Cristo en la cruz, morimos a la ley y quedamos libres de la ley. Por eso, como te comentaba ahorita, que si tú te casaste, te separaste y te volviste a casar, Dios te perdona si le pides perdón a Dios en Cristo Jesús, porque estamos libres de la ley. No que no haya que cumplir la ley, sí hay que cumplirla, pero Dios nos perdona por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora no pertenecemos a la ley, sino a Jesús, no a la ley, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso significa que nosotros no somos salvos por obras, sino por gracia, por nuestra fe en Jesús. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras para que nadie se gloríe, sino por fe, tal y como hemos leído y estudiado en casi todos los pasajes de esta carta a los romanos que estamos leyendo. Ojalá vieras todos los videos de Romanos, que son muy importantes desde el capítulo 1. Entonces, así tal cual como cuando un esposo muere y su esposa queda libre de la ley y se puede volver a casar con otro sin cometer adulterio porque su esposo murió, asimismo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros quedamos libres de la ley y pasamos a estar unidos a Cristo. ¡Gloria a Dios! ¿Y qué significa eso? ¿Significa acaso que podemos pecar libremente porque ya no estamos en la ley y estamos en la gracia? No. Y eso ya lo hemos leído y explicado muchas veces en los videos anteriores, que por eso te ruego en el nombre de Jesús que veas al menos todos los capítulos de Romanos desde el capítulo 1. Lo que significa es que somos salvos por la gracia de Dios, por nuestra fe en Jesús. ¿Y eso qué significa? Significa que por creer en Jesús, cuando muramos, cuando Dios nos llame a su presencia, iremos al cielo, al reino de Dios, directamente y sin escalas. ¡Gloria a Dios! Entonces, pregunta, oye que esto es muy interesante. ¿Qué pasaba con los que vivieron en el periodo de la ley antes del Señor Jesucristo? ¿Acaso no iban ellos al cielo? No, ellos no iban al cielo. ¿A dónde iban? Miremos. El Salmo 16, versículos 10 y 11 dice:
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Los justos que murieron antes de Cristo, es decir, los que tenían fe en Dios, no iban al cielo, porque Cristo aún no se había revelado, y solo hay un camino para ir al Padre, al cielo, y es Jesucristo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, perdona, no dice y, dice punto y coma, nadie viene al Padre sino por mí. Los justos que murieron antes de Cristo no iban al cielo todavía, iban al Seol. El Seol es como una sala de espera donde ellos esperaron y esperaron hasta que Cristo fue por ellos y los llevó al cielo. Ellos, los justos, en esa época no estaban en un lugar de tormento. Ellos no estaban siendo atormentados en el infierno, no. Ellos estaban en el Seol, que es una sala de espera. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ellos no estaban en un lugar de tormento, ellos estaban esperando. Y cuando Cristo fue por ellos, los llevó consigo al cielo. Y además, Cristo predicó allí, en las partes más bajas de la tierra. Les predicó. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¡Wow! Jesucristo bajó a las partes más bajas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados allí, que estaban desde el diluvio, a aquellos que no quisieron entrar en el arca. ¡Wow! Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Versículos 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no estamos bajo el régimen de la letra, sino del Espíritu.
Y fíjate que ahí Espíritu está escrito con E mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. Impresionante, impresionante saber que cuando tú y yo muramos, nos iremos directo al cielo, sin escalas como tuvieron que hacer los que murieron antes de Cristo. Nosotros no tenemos que bajar a las profundidades de la tierra a esperar, sino que nos iremos directo al reino de Dios. Por Jesús, no por nuestras propias obras, sino por nuestra fe en Jesús, porque solo Jesús es el camino, no un camino, sino el camino, la verdad y la vida. ¡Gloria a Dios! Vamos a orar de rodillas. Papito Dios, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Bendecimos y alabamos tu nombre. Gracias, Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque moriste en la cruz del Calvario para darnos perdón, redención, santificación, entrada al cielo. Y cuando muramos nos iremos contigo, Señor, así como ese ladrón que estaba a tu lado, Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Y tú le dijiste, porque él creyó en ti, y tú le dijiste, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese ladrón no hizo ninguna obra, sino solo creer en ti. Así nosotros somos salvos por gracia, por nuestra fe en Jesús, e iremos al reino de Dios. Oramos, Señor, para que todas aquellas personas que han de morir en esta guerra en Ucrania y en todo lo que viene en el mundo entero, que no vayan al infierno, Señor, que no sean condenados, sino que en esta misma hora se arrepientan de todo pecado y maldad y les sea revelado a Jesucristo mediante el Espíritu Santo de Dios, y ellos vayan al cielo, al reino de Dios. Santo eres, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Acuérdate de alabar al Señor.